En el día de hoy vengo a hablarles sobre la política fiscal en Colombia. Pero primero, ¿qué podemos entender por política fiscal? Es un mecanismo del gobierno para influir en la economía mediante el manejo de sus ingresos, que son los impuestos y los gastos públicos. Sus objetivos principales son estimular o desacelerar el crecimiento económico, reducir el desempleo, controlar la inflación y estabilizar la economía en tiempos de crisis. Ahora, ¿qué podemos entender por estructura del presupuesto nacional? Es un documento legal que detalla los ingresos y gastos planificados por un gobierno durante un año fiscal. Su estructura organiza cómo se recaudarán los recursos, que son los ingresos, y cómo se distribuirán para financiar servicios públicos, inversiones y deuda. Esto se divide en dos grandes componentes, entre ingresos, que serían los recursos, y gastos, que serían las aplicaciones. En la parte de los ingresos podemos encontrar los tributarios. En estos hacen parte los impuestos como el IVA, como el de renta, como el de aduanas y muchos otros más. Los no tributarios, que serían las multas, las ventas de activos, utilidades de empresas públicas. Y en el caso de los financiamientos, podemos encontrar como endeudamiento interno o externo, que serían los bonos o los préstamos. En la parte de los gastos, que serían las aplicaciones, podemos encontrar los corrientes, que en ellos hacen parte los sueldos públicos, los subsidios, el mantenimiento de servicios, que serían la salud y la educación. Podemos encontrar el capital, que sería la inversión en infraestructura, que serían las carreteras, hospitales y la energía. También podemos encontrar en la parte de los gastos el servicio de deuda, que sería el pago de intereses y amortización de deuda pública. Por otra parte, también podemos hablar sobre los instrumentos de la política fiscal, que son las herramientas que utiliza el gobierno para ejecutar su política fiscal, influyendo en la economía a través de la gestión de ingresos, que serían los impuestos y los gastos públicos. Su objetivo es estabilizar la economía, promover el crecimiento o redistribuir recursos. En estas podemos encontrar los impuestos, y un claro ejemplo sería el impuesto progresivo sobre la renta, el impuesto del IVA y los impuestos selectivos, que serían a productos específicos como el tabaco, el alcohol o el combustible. Otro instrumento de política fiscal que podemos encontrar es el gasto público, que sería el dinero que el Estado destina a servicios, subsidios, salarios, ya sean públicos o de inversión. También la deuda pública hace parte de este grupo, que sería el endeudamiento del Estado para financiar gastos cuando los ingresos son insuficientes. Ahora bien, podemos hablar de la regla fiscal. ¿Pero qué es? Es un mecanismo de planificación financiera que establece límites al gasto público y a la deuda del gobierno. Su objetivo es garantizar la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por lo menos, ¿qué podemos entender? ¿Qué hace la regla fiscal? Ella establece metas de déficit fiscal y un tope de gasto público. Ella nos garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. Permite calcular un tope de gasto público en función de los ingresos, las obligaciones y un margen de maniobra. Y por su parte, implica en que el gobierno debe implementar mecanismos de ajuste si el gasto proyectado supera la meta del déficit. En la categoría de prioridades fiscales, Iván Duque obtuvo como resultado estimular la inversión privada, tuvo apoyo al sector petrolero y también tuvo un enfoque contracíclico, mientras que Gustavo Petro optó por la redistribución y la austeridad, por la transición energética y por el combate a la evasión. En la categoría de reformas tributarias, Iván Duque implementó la reforma del 2021 y los días sin IVA, mientras que Gustavo Petro implementó la reforma del 2022, la reforma del 2024 y la propuesta del 2025. En la categoría de déficit fiscal, Iván Duque durante el 2024 tuvo un porcentaje de 6.7% del Producto Interno Bruto y su deuda pública alcanzó el 60% del Producto Interno Bruto durante el 2024, mientras que Gustavo Petro en el 2024 alcanzó el 6.8% del Producto Interno Bruto
y en el 2025 su proyección fue del 5,1% del Producto Interno Bruto y su brecha presupuestal fueron 12 billones durante el 2025. En la categoría de instrumentos fiscales claves, Iván Duque implementó la regla fiscal suspendida, que fue en el periodo 2020-2021. También implementó los incentivos a las empresas y también obtuvo una deuda con el Fondo Monetario Internacional, mientras que Gustavo Petro obtuvo una austeridad estructural, tuvo una presión al Banco de la República y una flexibilización de regla fiscal. En la categoría de cumplimiento de la regla fiscal, Iván Duque tuvo una suspensión temporal durante el 2020 y 2021 y tuvo un déficit estructural, mientras que Gustavo Petro tuvo el cumplimiento parcial y las críticas. Un análisis sobre las políticas de ambos gobiernos. Como primero tendríamos el impacto de la deuda heredada. Duque dejó una deuda pública del 60% del Producto Interno Bruto en 2024 y Petro enfrenta refinanciamientos costosos. En la parte de desafíos políticos, Petro enfrenta oposición en el Congreso, mientras que Iván Duque mantuvo alianzas para aprobar reformas. Y como efectos sociales versus estabilidad macroeconómica, Duque priorizó estabilidad con tasas de interés altas del 9,5%, pero aumentó la pobreza, mientras que Petro reduce subsidios a gasolina y enfoca gasto en inversión pública. Muchas gracias por llegar hasta este nivel y espero haberles servido de mucha ayuda.